¿Qué tal, mis estimados radioescuchas, teleescuchas y toda la audiencia general? Este es Neuma, Respira con Equilibrio. Es un podcast que está dedicado para difundir todo lo que está concerniente a neumología y distintas disciplinas que tienen que ver con ello. En primer lugar, tengo que darle las gracias a Estudio 1900 por el espacio, por Alba, por Cristina, que han hecho posible estas primeras emisiones de podcast. Aquí tengo a mi derecha al doctor Daniel Álvarez Ceballos, que es médico rehabilitador, al cual le agradezco mucho que haya venido. Daniel, muchas gracias por venir. Y a mi izquierda, el doctor Gary Vargas. Él es cirujano de tórax, excelente amigo mío también. Gracias por venir. Gracias. Bien, el tópico de hoy va a ser cómo las tres disciplinas, rehabilitación, neumología y cirugía de tórax, pueden coexistir. Y esto debe de ser de esa manera porque no un médico tiene todo el conocimiento y no toda disciplina puede abarcar las aristas distintas que tiene la enfermedad. Los pacientes tienen enfermedades y no solamente en lo físico, sino también en lo psicológico, en lo mental. Esto nos hace más sensibles como médicos y nos permite abundar un poquito más allá. Ahí no me dejarán mentir, Gary, no me dejarán mentir ustedes dos, de que cuando un paciente va a la consulta siempre tiene algo detrás. En su alma, en su pensamiento, en la manera de dirigirse, lo pueden no detectar hacia el médico y cómo se interactúa inclusive hasta con la secretaria o con las personas que se encuentran ayudándonos. Detectar esa parte y ponerla también en la perspectiva de tratamiento, en donde hay un contacto, una calidez a través de la rehabilitación, a través de la preparación prequirúrgica, va a hacer que el paciente se relaje un poco más y sea mucho más receptivo a los tratamientos que estamos bien a darle. Entonces, en ese sentido, nosotros como profesionistas buscamos la interacción con gente con la que confiemos. Podemos depositar la salud de esta persona, este paciente que también nos deposita la confianza, en otra persona de nuestro equipo que nos pueda ayudar a generar pues esa inercia favorecedora para que su dolencia sea mucho mejor. Entonces quisiera comenzar contigo, Gary. Dentro de todas las enfermedades que nos toca ver como neumólogos, como cirujanos de tórax, están los pacientes con fibrosis pulmonar. Yo entiendo que habitualmente cuando diagnosticas a un paciente con fibrosis, ya sea antes por una tomografía o a través de la interacción que tengas con uno de los colegas de neumología, te tienes que apoyar con rehabilitación. ¿En qué sentido apoyo, qué valor agregado en tu práctica de cirujano viene ese plus que tú le quieres dar al paciente? ¿Es el del inicio? ¿Es únicamente después de que lo operas? ¿Cómo ves esta interacción que debe darse? Bueno, en la parte de pacientes con fibrosis pulmonar, son pacientes que hay que tomarlos con pinzas, porque son pacientes que fácilmente se pueden complicar a la hora de hacerles un procedimiento quirúrgico. Entonces, esos pacientes normalmente tienen que ser valorados por neumología antes, durante y después de los procedimientos quirúrgicos, de la misma forma que rehabilitación. Muchas veces esos pacientes tienen que tener estudios de función pulmonar previos que me permitan a mí saber si ese paciente se puede operar o no. Si el paciente está en un límite donde no se puede operar o inclusive está en limítrofe, pues yo acudo con Daniel y le digo: Daniel, ve este paciente, ¿qué podemos hacer para mejorar la función pulmonar en 2 a 4 semanas para planear la estrategia quirúrgica? Y una vez que se opere el paciente, pedirle de la misma forma: Daniel, se va a operar tal día, inmediatamente se opera para ver si Daniel nos puede asistir para que el paciente se levante más temprano de la cama, camine, deambule, dependiendo el tipo de paciente, tenga la terapia para que se recupere y evite complicaciones. Es correcto. Y en muchas ocasiones has enfrentado casos en donde ya son enfermedades, por ejemplo, como cáncer, que ya están avanzados, que a lo mejor el intento quirúrgico no es para curar, pero sí para aliviarlos, quitar a lo mejor un lóbulo del pulmón, un pedazo anatómico del mismo, para que pueda respirar mucho mejor. Pero ese paciente ya tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo una pérdida de peso, la misma enfermedad o las quimioterapias han hecho que tenga una masa muscular disminuida o que tenga incapacidad para movilizarse. Tú, Daniel, te has enfrentado a este grupo de pacientes que han sido candidatos a cirugía, que se operan, pero que ya tienen
a estas cargas extras, no solamente emocionales, sino físicas. Sí, por supuesto, en medicina y en esos casos, pues la medicina tiene que ser interdisciplinaria y transdisciplinaria, ¿no? O sea, tiene que todas las disciplinas confluir para el bien del paciente. Pero sí nos pasa mucho en rehabilitación. Básicamente en rehabilitación hay dos funciones básicas para la parte pulmonar. Uno, aumento de volumen y capacidades pulmonares, y el otro es el manejo de la supresión del paso, ¿no? Que por la misma ineficacia, digamos, del diafragma, de la musculatura, pues el pulmón también mantiene ahí muchas secreciones y eso hace que se vaya a explicar, ¿no? Entonces, si esto tomamos en cuenta, la mayoría de los pacientes que llegan a un programa de rehabilitación son pacientes que por lo menos son pacientes ya crónicos, muchos de ellos, ¿no? La gran mayoría crónicos, donde ya queda de masa, fuerza muscular. Si nosotros hacemos algún test de capacidad de vida o de calidad de vida del paciente, pues son pacientes que ya tienen mucha pérdida de calidad de vida, y eso hace que ya tengan muchas atrofias musculares y muchas displasias en esos casos del paciente, ¿no? Entonces, no solamente es la parte pulmonar, digo, en el caso es hablando como estaba aquí Cari de la parte de rehabilitación en fibrosis pulmonar, sino que también tenemos que enfrentarnos a la pérdida de masa muscular, ¿eh? Porque cuando el paciente empieza a caminar tiene mayor consumo de oxígeno, porque el músculo no es un músculo adecuado para la actividad, pues tenemos que ganar masa muscular, tenemos que hacer actividades para que el paciente mejore su calidad de vida y hacer activación para que, aumentando los METs del paciente, pues esto aumenta consumo y entonces hay más demanda. Entonces, sí, en esos pacientes tenemos que trabajar con ellos integral, no solamente la parte pulmonar, sino también hacer valoraciones musculares del paciente para ver en qué estado se encuentra. Hacemos dinamometrías del paciente, movilizaciones, hay test que nos sirven para valorar esto, y de ahí llevar a cabo todo ese programa pues para la integridad y el beneficio del paciente. Es correcto. Entonces estas evaluaciones son para que tanto Gary como yo podamos saber cuál es el mejor protocolo que va a seguir y puede aprovechar al máximo, porque en ocasiones lo subimos a la banda o lo subimos a la bicicleta estacionaria y se fatigan, ¿sí? Y ya no pueden seguir. Esa situación se vuelve frustrante para el médico, para el paciente. Eso puede ser inclusive hasta una pérdida de tiempo. Por eso es la importancia, mis estimados amigos, que haya alguien que pueda evaluar a esos pacientes para saber qué se les va a dar. Es como cuando prescribimos una dosis de un inhalador o de un medicamento o antibiótico. ¿Cuántos miligramos le vamos a dar? Bueno, esa es la resistencia, esas son las repeticiones, esos son los días que va a ir paciente a rehabilitación. Y topo ese tema en específico porque tanto cáncer como fibrosis pulmonar se comportan muy similar. Son enfermedades que desgraciadamente les van a llevar a un desenlace que es inapropiado, es inadecuado y la calidad de vida se merma. Entonces, en cuanto a fibrosis pulmonar, como neumólogo yo les puedo decir que cuando se diagnostica sin un tratamiento adecuado, esto ya puede llevar a una disminución no solamente de su capacidad física y de su calidad de vida, hasta llevarles inclusive a un deceso dentro de los primeros 3 años a partir de su diagnóstico. Es por eso que en estos momentos, cuando un médico neumólogo diagnostica a un paciente con una enfermedad fibrosante del pulmón, es decir, cuando el paciente tiene una enfermedad que los pone rígidos, debe de hacer todo lo posible por darle un diagnóstico. Y es ahí en donde el papel de cirujano de tórax es sumamente importante. ¿Cuáles son los retos que tienes tú como cirujano en el momento de hacer un evento quirúrgico en un grupo de pacientes tan lábil como esta? Bueno, como bien mencionabas, son pacientes que ya llevan una cronicidad, son pacientes que han perdido masa muscular. En esos casos siempre debo saber si el paciente va a tolerar la cirugía. Ver la parte nutricional, como mencionaba Daniel, es muy importante, no solamente la parte de cómo está la función pulmonar, si el paciente nutricionalmente está bien, porque son pacientes que no comen, pierden masa muscular. Y también dentro del quirófano también tenemos técnicas quirúrgicas, como por ejemplo, no intubar al paciente. La cirugía con un bloqueo intercostal, con un paciente a veces platicando, despierto. Eso evita que el paciente pierda, se desrecluten alvéolos y salga más rápido de la cirugía y con menos complicaciones. Se debe evaluar obviamente cada caso individual,
y tienes que tener un anestesiólogo que realmente sepa de técnicas quirúrgicas, técnicas anestésicas avanzadas para poder ofrecer esto al paciente, ¿no? Eso es muy importante porque la cirugía de mínima invasión entonces nos permite no solamente disminuir los riesgos de una intubación, los riesgos de procesos infecciosos, de lesiones en la laringe, de también darle una cirugía muchísimo más corta, probablemente hasta más económica a un paciente. Esto nos genera beneficio, nos genera no únicamente que el paciente avance más rápido hacia su recuperación, tienes una cirugía muchísimo más pequeña. Coincido contigo, Gary, en que necesita ser evaluado en el punto de que si va a tolerar o no la cirugía. En general, un 10% de todos los tentas de antiquirófano tienen algún grado de afectación posquirúrgica, pero esos son atenuados por el hecho de que existen tanto técnicas como fármacos, como el equipo multidisciplinario que va a generar que el paciente salga adelante. Pero ya una vez que el paciente regresa conmigo y intento darle, pues ahora sí, el diagnóstico final, que sepa qué se va a enfrentar en su vida, una cosa muy primordial es que el paciente sepa que se tiene que rehabilitar el resto de su vida. ¿Hasta qué punto, Daniel, tú como rehabilitador vas a decirle a mí como neumólogo, esto es lo máximo que le podemos dar y esto es lo máximo que existe para esta persona? Porque cruzando esta línea lo voy a comprometer. Tanto en que baje su oxigenación, como que se canse o como que se desanime. ¿Existe algún parámetro que tú puedas ver, por ejemplo, en un paciente con enfisema pulmonar, que sabemos que son los que han fumado mucho y se han destruido los pulmones, o los pacientes con fibrosis que tienen los pulmones rígidos? Sí, mira, indudablemente que eso es una cuestión también de interdisciplinaria, ¿no? O sea, por ejemplo, con el neumólogo, por en tu caso, nos apoyamos mucho para esa situación, ¿no? Existen estudios, por ejemplo, hay algunos equipos que se utilizan, por ejemplo, como el forcímetro, que nos ayudan a medir fuerzas musculares PIMP, que ya con ciertas fórmulas, que es la ya, que son fórmulas que se utilizan, podemos nosotros más o menos ya tener un parámetro de la fuerza muscular, en este caso del diafragma, de los músculos intercostales, y ahí tener ciertos parámetros con ciertos criterios que existen para poder ver qué tanto el paciente está recuperándose con la rehabilitación, ¿no? Hay programas de rehabilitación, digo, el programa de rehabilitación por lo general manejados por programas. Son programas donde se manejan y una vez que mejoramos la calidad de vida del paciente, pues entonces ya al paciente se le puede regular cita, pues son enfermedades a veces ya crónicas, pues va a tener toda la vida, ¿no? Y se van presentando ciertas complicaciones y trabajando sobre eso. También muchas veces lo que son las pruebas de esfuerzo también del paciente, que se hacen en los pacientes, ya hablando un poco, también metidos un poco a la parte cardio, ¿no? De pruebas de esfuerzo por la parte respiratoria, que nos dan parámetros para saber hasta dónde se puede trabajar con un paciente, ¿no? O sea, cuáles son sus frecuencias cardíacas máximas, cuáles son en donde el paciente con tal ejercicio presentó datos de isquemia, derivación de ondas, o sea, todo eso que nos da esos parámetros para saber hasta dónde podemos ir a la rehabilitación, porque no es llevarlos a la banda o empezar a hacer ejercicio y llevarlos al máximo, ¿no? Sino que tenemos ya ciertos criterios donde podemos hasta qué límite manejar el paciente, ¿no? Entonces, esas son cuestiones individualmente que también ahí viene mucho de la cuestión del manejo del paciente. El mismo paciente te va a decir, ¿sabes qué? Ya no aguanto, ya las piernas me duelen, o ya no, me falta mucho aire, ¿no? O sea, siento que me falta, o sea, la disnea que él presenta en escalpo ya es muy alto, entonces ahí es donde tenemos sus criterios para poder ir, ahora sí, modulando esas cuestiones de rehabilitación. Entonces, muchas veces el mismo paciente da los criterios para saber hasta dónde, y si el paciente ya está en una etapa en la cual su calidad de vida ya es buena, o sea, ya puede ser calidad de vida, no es lo mismo rehabilitar a un paciente de 25 años, puede que deportiva, a un paciente de 75 años que ya su actividad ya no es tanto al deporte, sino a la calidad de vida de su vida diaria. El estar en casa, caminar, de vestirse, comer. Para muchos pacientes el vestirse, como tú sabes, el vestirse es un reto, ¿no? Por la cuestión respiratoria. Pero, pues bueno, tenemos que tener en cuenta muchos factores para saber hasta dónde vamos a llegar.
A mí lo que me gusta mucho con los pacientes es de los objetivos, porque a veces los objetivos que el paciente tiene de su rehabilitación no son los objetivos que nosotros en rehabilitación tenemos. O sea, nos ha tocado pacientes que de repente llegan y dicen, doctor, yo quiero regresar a correr. Un paciente posoperado y de repente pues sus capacidades no lo dan. Entonces él tiene un objetivo, pero sus capacidades y todo no llegan a eso. Entonces tenemos que trabajar con él y a veces ahí también tenemos que darle la parte de también psicología al paciente que vaya con el psicólogo. O sea, el poder aceptar muchas veces que los objetivos sean objetivos trazados y creíbles y que se puedan lograr y no sean objetivos muy altos. Es correcto. Y lo que mencionas es importante porque ahí el centro de la atención debe ser el paciente. Tú como profesionista sabes que tienes criterios muy bien establecidos para saber hasta qué punto su cuerpo va a responder. Tienes escalas de valoración que si bien son estadísticamente buenas porque han sido muchos los grupos que han aportado sobre esta evidencia para tomar esas decisiones, pero también el paciente dice hasta dónde. Y ya sea que ese momento no se levantó para llegar o simplemente siente que no está avanzando, ustedes como profesionales de la rehabilitación son muy receptivos para poder entonces acomodar esto. Sin embargo, lo que siempre hay que recalcarle al paciente que pone su salud en nuestras manos es que esto no lo debe de soltar. Hay muchas maneras de llegar a la rehabilitación pulmonar. Hay afortunadamente una expansión muy importante sobre esto, pero incidir sobre su consciente, de que el paciente sepa que esto es parte de su tratamiento, no solamente un inhalador. Y esto nos lleva entonces a buscar justamente nosotros como médicos el apoyo necesario para que el paciente sepa hasta dónde y también el médico sepa hasta dónde. Pero también como dice Gary, ¿no? Hay cosas que criterio, por ejemplo, anestesia, comentaba Gary, de cabeza en paciente despierto con algún bloqueo para que pueda nos pasen la parte de la habitación. Por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple, ¿sí? Que ya son pacientes ya crónicos, que ya tienen problemas respiratorios. Sabemos que la temperatura alta, o sea, el calor, desgraciadamente estamos en un medio donde no se ayuda mucho por la temperatura, los agota mucho. Es correcto. Estar en zonas frías les mejora. Entonces, también eso tenemos que tomar en cuenta porque ahí me pasó la semana pasada con un paciente de múltiple que lo que hicimos pues es que sus terapias tienen que llevarlo muy temprano por la noche. Pero no podemos dar una terapia en la tarde porque llega agotado, sale peor que como entró. Entonces, hay criterios que hay que tomar en cuenta de ese aspecto, ¿no? Que la misma enfermedad tiene ciertas aristas que tenemos que tomar en cuenta para saber en qué momentos y qué programas y en qué momentos se va a instalar. No solamente el tiempo, sino también en el día, en qué horarios lo va a hacer, ¿no? Para poderlo quizá. Es correcto. Este grupo de pacientes que tienen que acomodar sus horarios y sus tiempos, pues obviamente tienen una necesidad de atención mucho mayor y a veces no solamente es por lo físico, sino lo psicológico. Y eso es algo que nos impacta también a nosotros como médicos porque queremos entender al paciente y su dinámica. Entonces, por ejemplo, Gary, cuando te toca a un paciente que probablemente sea mucho más demandante de lo habitual, que sea mucho más nervioso, entendido por sus condiciones, que de pronto llegamos al punto de decir usted necesita trasplante de pulmón porque no hay otra cosa que hacer. ¿Cómo hacerle entender a este paciente que la rehabilitación es sumamente importante para que el procedimiento se lleve a cabo con éxito? Mira, en cuestión de la rehabilitación pulmonar, no solamente de trasplante, en todos los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento en cirugía de tórax, es fundamental. En trasplante pulmonar, como tú bien mencionas, son pacientes crónicos que llevan no solamente el problema pulmonar, llevan un problema de pérdida de masa muscular, un problema de infecciones recurrentes, un problema de limitación funcional, un problema a nivel psicológico de ansiedad sumada con depresión. Entonces, esos pacientes deben ser abordados en forma multidisciplinaria, como mencionabas, y deben ser concientizados de que la rehabilitación pulmonar es parte del inicio del tratamiento propuesto
Eso es fundamental. Y que la rehabilitación, como tú bien mencionabas, va a ser de aquí hasta que Diosito lo mande. ¿Sí? Entonces, es fundamental que ellos tienen que hacer cambios de estilo de vida. Es como cuando llega conmigo un paciente y me dice, necesito operarme, se valora y le digo, ¿usted fuma? Me dice, sí, necesito que suspenda. Si la enfermedad me permite, yo preferiría 4 semanas de suspensión, que es lo que dicen las guías, para algo de mejora de pulmonar y evitar complicaciones. Pero si la enfermedad no me lo permite, es un cáncer que está avanzando, pues por lo menos suspender 2 semanas, ¿no? Tiene que haber una concientización, un estilo de cambio de vida, perdón. Por ejemplo, tuve una paciente, una señora de 65 años, con una lesión cavitada en el pulmón izquierdo, y que estaba colonizada por una bacteria. Y la paciente acudía a la consulta, el tratamiento es quitarle esa parte del pulmón. Le hago los estudios de función pulmonar y quitar esa parte del pulmón me quedaba con un límite muy bajo, con un alto riesgo de complicaciones. ¿Qué es lo que hago? Lo mando con rehabilitación, me dice dame 4 semanas y en 4 semanas se vuelven a medir función pulmonar y sobrepasa con 200 mililitros la capacidad previa. Entonces dices, ¿realmente funciona la rehabilitación? Se pudo operar, quitar esa parte que era un foco infeccioso, que todo el tiempo mermaba, consumía proteínas, no dejaba recuperarse. Pues la señora está contenta ahorita, ¿no? Pero fue gracias a la rehabilitación pulmonar que la paciente se pudo operar, ¿no? Eso es de capital importancia. Entonces, el impacto no solamente en que regresa calidad de vida, sino cuantificable. Pruebas de función respiratoria que nos dicen que existe una mejoría funcional que permite al anestesiólogo y al cirujano trabajar con la mejor disposición y obviamente con la mayor seguridad para el paciente. En mi caso en particular, cuando me toca ver a estos pacientes que tienen ya una necesidad de atención muy avanzada, de que tienen una situación psicológica por detrás, simplemente es acompañarlos. El tratamiento ya está establecido, la rehabilitación también ya tiene el consejo de cirujana, pero el paciente no puede avanzar un poco más porque sus mismas limitaciones psicológicas hacen que la situación sea más difícil de manejar. Es darles tribuna, simplemente tienen que deshoras. Y esa parte de entenderlo es lo que nos permite entonces destrabarlo. ¿Cuál sería esa fórmula para poder decirle, usted necesita hacer tal cosa porque este es su siguiente paso? Depende mucho de que el paciente sobrepase ese límite dentro de sus barreras mentales, dentro de sus antecedentes, sus experiencias previas. En muchas ocasiones, eso es lo que predomina. Cuando alguien llega a tu consultorio, no me dejes mentir, tiene una necesidad física, pero también detrás tiene algo que lo mantiene bajo esa sombra, que sigue fumando o que sigue haciendo actividades que no debe de hacer, simplemente por el hecho de que no le queda otra cosa que hacer. Entonces, siempre tenemos que ser muy sensibles como médicos ante esa situación. Se me ocurren algunas otras ideas para abordar, Daniel. Por ejemplo, en los casos tú que ves muchos pacientes jóvenes que tienen distrofias musculares. Para los que no saben qué es una distrofia muscular, es una enfermedad genética que se hereda, que hay varios tipos. Unos de ellos que son más comunes en nuestro medio se caracterizan porque los músculos pierden la fuerza para poder contraerse y esto permite impide que puedan siquiera respirar, tragar y terminan en muchas ocasiones utilizando ventiladores mecánicos en casa. Y el derrotero de estas personas son hacia un deterioro progresivo y es muy triste ver cómo finaliza. Sin embargo, hay mucho camino que hacer para que la familia y que el paciente pueda tener una muy buena calidad. Conocemos a varios casos de ellos, licenciados en informática, profesionistas, niños que están terminando la secundaria, que están en su prepa, que si bien no pueden desplazarse como los demás, también merecen esa integración hacia nuestra sociedad para que sean útiles. Ellos pueden manejar sin dinero sus cuentas bancarias. Eso lo hemos vivido tanto tú como yo en nuestros pacientes. Este grupo en particular requiere de mucha atención. ¿En qué te enfocas primeramente con ellos cuando llegan a tu consulta? Bueno, primero ver en qué estado se encuentran, ¿no? Porque la distrofia depende en qué etapa de la distrofia se encuentra. Muchas veces la rehabilitación, hay rehabilitación pulmonar manual y hay instrumentada.
La manual es aquel paciente que todavía tiene ciertos volúmenes y capacidades que puede manejar, donde se puede tener volumen de capacidad, donde él puede hacer volúmenes pulmonares y hacer inspiración un poco más profundas, y con solamente apoyos que se le van dando, se le enseña posiciones diafragmáticas, técnicas, si llamamos TEF, técnicas de respiración forzadas, manuales o instrumentadas. Entonces se le puede enseñar al paciente para que él pueda ahí mejorar las condiciones. Y hay pacientes que llegan ya en una etapa muy avanzada, en la cual la manual no es un medio, sino que tenemos que manejar el instrumentado. O sea, instrumentado me refiero, por ejemplo, a veces tienen dificultad para volúmenes pulmonares, para llenar el pulmón, para hacer esas inspiraciones profundas. Pues ahí manejamos desde cosas muy que se pueden conseguir. Y yo a veces al paciente le digo, mire, vamos a conseguir un ambú, ¿sí? Mediátrico o adulto, para que cuando el paciente haga un poquito de inspiración, pues el mismo familiar le dé el ambú para que haga mayores volúmenes, y esto hace que entre más aire del pulmón y que sea más fácil de hacer. Y digo al paciente, no podemos sacar si primero no metemos aire. Tengo que, para poder hacer esa expulsión de física. Entonces, depende del estado que hay el paciente, ¿no? Entonces, hacer una valoración, ahí es donde se hacen las pruebas de Pinter, un equipo de forcímetro donde medimos cómo está la capacidad, y pues saber si nos vamos por técnicas manuales o por técnicas instrumentadas. En todo eso es un criterio también, como esto pues es algo de por vida del paciente, pues también de enseñanza al familiar, porque pues bueno, de repente pasa que el paciente tiene ya instrumentado, pero pues no tiene la capacidad de comprar un asistente de tos, un CoAssist, un equipo para eso, pero se le tiene que enseñar al familiar cómo hacer la excreción, ¿no? Desde cuestión de ambú y cómo técnica de expiración para poder expulsar. Entonces, lo primero es ver en qué capacidad, en qué estado de la distrofia se encuentra, y de ahí pues hacer un plan de tratamiento de paciente para irlo llevando por el paciente, pero también enseñanza. Algo principal aquí es la enseñanza familiar. Es correcto, nos pasa mucho que, por ejemplo, a nivel medio institucional, en el estado, nos llega mucho paciente con distrofia, tenemos pacientes con distrofia, pero también tenemos pacientes con hipotrofias musculares porque ha estado mucho tiempo el plan. Y también se comporta de esa misma, ¿no? Ya una cuestión ya un poco más restrictivo, la parte respiratoria, pero pues con cierta evolución. Entonces ahí es enseñar mucho al familiar, capacitarlo, porque también las hipoventilaciones se deben a cirugías altas. El paciente tiene miedo de respirar, hasta tiene miedo de toser, entonces ya no respira adecuadamente. Entonces, mucha enseñanza al familiar y al paciente y al familiar de cómo hacer mejoría de volúmenes y cómo hacer el control de la secreción del paciente. Entonces, es una valoración inicial y de ahí trazar un programa con el paciente. Excelente, Daniel. Bueno, entonces esto nos lleva a crear pues una perspectiva mucho más amplia, tanto en cirugía como en neumología, como en rehabilitación. Hay mucho que hacer en los pacientes respiratorios, en los pacientes que tienen enfermedades con impactos respiratorios, y cómo una buena técnica quirúrgica, una evaluación respiratoria adecuada y una planeación correcta, precisa, permite que el paciente tenga éxito y salga adelante, mejore su calidad de vida y podamos obviamente tocar esa puerta y abrirla para ese grupo de pacientes que confían en nosotros. Les agradezco, Daniel, gracias por venir nuevamente, man. Gracias, muchas gracias, Gary. Y esto pues va a continuar. Este es un proceso muy interesante de ejercicio, de interactuar con profesionales afines a la neumología, y esperemos que los tengamos mucho más frecuente con nosotros de aquí en adelante. Este es Neuma, es el podcast Respira con Equilibrio. Muchas gracias por escucharnos y por vernos.